Nuestro primer invitado es un personaje importante en la política latinoamericana, sobre todo de izquierda. Está con nosotros el expresidente Rafael Correa. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a nuestra querida Colombia. ¿Y cuáles son sus primeras percepciones sobre lo que está sucediendo? Pues sabemos, por supuesto, que usted ha sido una persona que fue allegada al chavismo, al proyecto chavista y a Nicolás Maduro. ¿Cuál es su percepción con lo que está viendo ahora con un Nicolás capturado y siendo acusado pues por múltiples crímenes, y la reacción de muchos de los venezolanos que están viendo esta fotografía pues con satisfacción, porque es un señor acusado de crímenes muy graves, de lesa humanidad, de abuso de los derechos humanos, de tortura y demás? ¿Cómo usted pone en la balanza estas dos situaciones que estamos registrando en Venezuela y en el resto del mundo? Aquí no se trata de ser allegado o no, mi querida Jennifer. Se trata de elemental sentido de justicia, derecho internacional, visión civilizatoria. Porque se está atentando contra las bases mismas de la civilización. Es la ley del más fuerte. Ya no existe soberanía, no existe Carta de Naciones Unidas, no existe derecho internacional. Le pongo un ejemplo. En 1989 derrocaron a un dictador de derecha totalmente corrupto, puesto por ellos mismos, era agente de la CIA, Manuel Antonio Noriega. Yo era estudiante en Bélgica. Lamentablemente no era una persona pública, pero lo rechacé con toda mi fuerza porque no se puede invadir un país. Aquí no se trata de que sea derecha o izquierda, se trata de principios fundamentales, básicos. Y así como usted dice que hay venezolanos que celebran la captura de su presidente, hay muchos otros que lo rechazan. ¿Y cómo vemos esto? Estaba escuchando las informaciones que usted mismo estaba dando, esperando esta entrevista, que están pensando cómo repartirse el petróleo venezolano. Por favor, eso es atroz, pero no pasa nada, es algo insólito. Pero ya lo incluso naturalizamos. La humanidad entera debe pararse, oponerse a tanto abuso, independientemente de que haya sido Maduro, que haya sido Uribe, derecha, izquierda, quien sea. Pero, a ver, expresidente, la situación del multilateralismo que usted trae a colación no solo involucra a Venezuela. Bueno, vimos lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Hace 3 años que hay un conflicto y en medio de una reunión del Consejo de Seguridad, Rusia se adentra en Ucrania. Estamos viendo lo que ocurrió en Gaza o en el actual de Israel, y lo que hace Naciones Unidas es simplemente publicar comunicados. Está pasando lo de Venezuela y Naciones Unidas publica un comunicado. A ver, ¿cómo queda el multilateralismo en este momento? Porque aquí lo que estamos viendo es que aquí la gente hace lo que le venga en gana y punto, porque sabe que tiene vía libre. Usted tiene toda la razón y estamos en esa misma línea. Yo tiempos muy feos, muy duros de retroceso civilizatorio. Porque como usted bien ha dicho, se está acabando el multilateralismo, el derecho internacional, las Naciones Unidas está pintada en la pared. Hay un precedente muy grave, atroz, el genocidio de Gaza, no pasó absolutamente nada. Incluso precedentes regionales, la invasión del gobierno ecuatoriano a la Embajada de México para secuestrar a un refugiado político, y no pasó absolutamente nada. Seguimos así. Yo veo muy parecido estos tiempos a los tiempos de la preguerra, cuando se dejaba a Hitler avanzar en todo porque se decía es mejor dejarlo nomás, no ponerlo muy enojado para evitar una guerra, y finalmente tuvieron una guerra mucho más grave. Entonces, lo peor que se puede permitir es dejar que se destroce el derecho internacional, pero usted tiene toda la razón. No hay multilateralismo, la Naciones Unidas está pintada en la pared y hemos vuelto a la ley de más fuerte, y eso se llama barbarie. Expresidente, yo sé que llorar sobre la leche derramada pues no vale la pena, pero cuando estamos viviendo esto, ayer incluso hablábamos sobre la muerte del multilateralismo con un doctor en ciencia política, que es básicamente lo que estamos viendo hoy, y cuando tenemos en la presidencia de un país poderoso como Estados Unidos a alguien como Donald Trump, pues que va por lo suyo y de frente. Pero ¿qué responsabilidad hay en las presidencias que han pasado? Y en este caso le hablo específicamente de la venezolana, porque claro, hemos tenido 25 años de un régimen que al final termina colapsando, que generó un montón de crímenes, de desgaste, de corrupción. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que le compete a estos regímenes para que estemos viviendo hoy lo que estamos viviendo? ¿O usted no le ve ningún tipo de responsabilidad histórica a esto? O sea, yo creo que la invasión a Venezuela no admite ningún matiz. Y poner matices, que sí, que es más o menos como decir la chica culpable también de la violación por usar una minifalda, me parece ser cómplice de la atrocidad que se ha cometido. Yo creo que eso no admite ningún matiz. Pero sus comentarios sí, reflexión más que matiz. Seguramente usted conoce el proceso venezolano, las personas como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, el gobierno, mejor de lo que yo conozco. Pero yo no sé los crímenes atroces que se han cometido, y obviar otro atentado al derecho internacional como es el brutal bloqueo
aplicado a Venezuela, que si se lo aplicaran a Colombia, ¿cuántos meses duraría Colombia? Si se lo aplicaran a Ecuador, ¿cuántos meses duraría Ecuador? Si le bloquearan el cobre a Chile, ¿cuántos meses duraría Chile sin colapsar? Es una economía de guerra, una situación tremendamente extraña, pero se la juzga como que si no ha pasado absolutamente nada. Yo creo que, con todo respeto, es un reduccionismo inaceptable. Sí, expresidente, pero con todo respeto también, ¿no le parece a usted que comparar o decir que hay un crimen atroz, que se está violando el derecho internacional humanitario, con lo que pasó con Nicolás Maduro, pues también es un poco contradictorio, porque pues también estábamos viendo que en su régimen hubo tremendos crímenes atroces de lesa humanidad contra toda la población venezolana? Vimos capturados a los cuales se les violaron todos los derechos, personas que resultaron muertas en medio de balas en esas protestas masivas que vimos en Venezuela. ¿No le parece un poquito contradictorio comparar lo que pasó con esta salida de Estados Unidos de Nicolás Maduro y no alzar la voz por todos los crímenes que cometió el régimen durante tantos años? Yo no sé qué canal de televisión está viendo usted, le recomiendo ver otros informativos, porque todo lo que ha descrito... No, es que esto lo reportaron todos los medios del mundo entero. Protestando, el entrevistado soy yo, me quería Jennifer. No, le habla Lina María Sandoval. Lo he visto por televisión, he estado ahí, lo he palpado. Cómo la derecha quemó vivos a jóvenes de 16, 17 años. Cómo hubo 44 muertos con las protestas violentas organizadas por la derecha. Y cómo se ha pretendido permanentemente desestabilizar el régimen venezolano. Le inventaron un presidente ficticio, Juan Guaidó. Con drones trataron de asesinar a Maduro. Bloquearon brutalmente los ingresos petroleros de Venezuela. Expresidente, con todo respeto, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. No absolutamente nada. Expresidente, yo soy de la frontera y lo he vivido también en carne propia. Vi llegar una migración desbordada a la ciudad de donde soy. Vi gente perderlo todo. Vi personas detenidas. Vi personas que les arrebataron a sus familiares en su cara. Que, con todo respeto, yo no sé usted con qué medio se informa. Porque yo también vi al régimen cometer muchas atrocidades, y que usted hoy venga a decir y a defender a Nicolás Maduro cuando hubo tantas cosas pasando en Venezuela, me parece muy grave. Pero por favor, han bloqueado a Venezuela, pues bloquean sin bloqueo. En mi gobierno, ¿cuántos colombianos recibí? La migración de Colombia era brutal por la violencia de Colombia. Imagínense con bloqueo. Y resulta que la culpa es del país bloqueado, el gobierno bloqueado. Le insisto, con todo respeto, me parece un reduccionismo inaceptable. A ver, expresidente, hay un tema que preocupa y es el actuar de Donald Trump en la región. Esto, dirían algunos, si vamos a separar, porque yo creo que hay que tomar dos puntos. La opinión del venezolano per se y la opinión de América Latina fuera del contexto venezolano. Y muchos latinoamericanos están diciendo, oiga, esto le puede abrir, digamos, el espacio a Donald Trump para que el señor haga lo que le venga en gana, como por ejemplo tomarse el canal de Panamá. Le pregunto, ¿cómo hacer que América Latina, más allá de las divisiones, se pueda unir en una sola voz diciendo, señor presidente Donald Trump, es que las cosas no son así? Unirnos, pero no hay fórmula mágica para eso. Y la gran maldición de América Latina de la época de la colonia son los cipayos, aquellos que se ven al mejor postor. En estos momentos hay gobiernos de América Latina, como el gobierno ecuatoriano, el gobierno argentino, cuyos presidentes saltan como cheerleaders frente a la invasión y el bombardeo de Venezuela, el secuestro de un presidente. Eso es inaceptable, independientemente de que sea Maduro. Si fuera un presidente de derecha estaría diciendo exactamente lo mismo. Entonces es la maldición de América Latina desde la colonia. Los cipayos, a diferencia de América del Norte, no hemos logrado la unidad latinoamericana. Y eso ha sido uno de los factores fundamentales, primero, para ser dominado por el norte y segundo, para no haber alcanzado el desarrollo. Pero no hay fórmula mágica para lograrlo. Es conciencia, compromiso, como sucedió al principio del siglo, cuando logramos UNASUR, con gobiernos de derecha, como Uribe, como Alan García. Pero esto iba más allá de las ideologías. Ahora todo se ha ideologizado, inclusive la integración, inclusive la democracia, inclusive el derecho internacional, donde es bueno que se destroce el derecho internacional según un presidente que me cae mal de izquierda, y será malo si ocurre contra un presidente de derecha. Sí, eso es un mal, expresidente, que hemos visto en América Latina desde hace décadas, la verdad. Se ha acentuado con el tema de la polarización, pero pues sí, no es algo nuevo, por decirlo de alguna manera, incluso cuando usted era presidente de Ecuador. Ahora le quiero preguntar, ¿usted cómo ve Venezuela entonces con esto que está sucediendo? Porque tenemos a un madurismo, porque continúa ahí Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, básicamente la cúpula del madurismo, aunque no esté Nicolás Maduro, ¿no? Pero está bajo la administración, como dice Donald Trump, de Estados Unidos. ¿Usted qué
¿cómo ve el futuro cercano y mediano de Venezuela bajo esta situación pues tan atípica que estamos registrando día a día? Bueno, no es cierto que está bajo la administración Venezuela en estos momentos de Estados Unidos, por el contrario, el Estado de Derecho ha sobrevivido, la institucionalidad venezolana ha resistido, ha habido la sucesión temporal, el presidente constitucional sigue siendo Nicolás Maduro, de la vicepresidenta, como lo establece la Constitución, ante el Congreso de la Nación, siguen funcionando las instituciones venezolanas, pero obviamente con una espada de Damocles. O me regalas tu petróleo o te vuelvo a bombardear. Entonces vamos a ver qué va a suceder. Conociendo como conozco a Delcy Rodríguez, va a preferir morir a someterse. Pero veremos qué pasa. Es decir, ¿usted cree que Venezuela continúa bajo liderazgo de los venezolanos y que, por ejemplo, el anuncio de Donald Trump de manejar el petróleo no tiene nada que ver con la administración estadounidense en Venezuela y sus recursos? En principio eso no se está reflejando en la realidad. Veremos qué pasa en el futuro, pero además lo que más quería Venezuela era inversiones petroleras. Ya había un convenio con Chevron que lo hizo fracasar después el propio Donald Trump. Es decir, en buena hora si llegan inversiones extranjeras, inversiones norteamericanas, europeas, para recuperar la producción petrolera venezolana. Eso buscaba el propio Nicolás Maduro. Otra cosa es que quiera administrar el país Donald Trump y quiera regalar el petróleo. Expresidente Correa, hace unos minutos usted le formulaba una pregunta que es muy importante a nuestra compañera Lina Sandoval, y es la pregunta ¿por qué medios se informan? ¿Por qué medios de comunicación? Asimismo, usted nos está hablando de derechos humanos, y uno de los derechos humanos es el derecho a la libre expresión. Hay en este momento pues una denuncias muy graves, una de ellas por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa de más de 18 periodistas que se mantienen presos, pero a la vez le quiero preguntar, pues porque en el año 2022 la Organización de Naciones Unidas concluyó que el Estado ecuatoriano, cuando estaba bajo su mando, violó la libertad de expresión y la protección judicial de Carlos Eduardo Pérez, de César Enrique Pérez y de Carlos Nicolás Pérez, directivos del diario Universo. En ese orden de ideas, pues, ¿qué opinión le merece lo que está sucediendo con la libertad de prensa en Venezuela, expresidente Correa? Qué bueno que nombre ese caso. Primero, no fueron las Naciones Unidas, sino el sistema interamericano. Segundo, una de las grandes sinvergüencerías que puede ser hasta juzgado penalmente, porque el Estado se declaró culpable. A mí me nombraron 200 veces en la comisión, nunca tuve derecho a defenderme porque no era parte procesal. Luego como 60 veces en la Corte Interamericana o al revés. Y el Estado se declaró culpable. Una calumnia descarada. Dijeron que era opinión, que no era difamación. Y por eso pues le dan la razón y centenas de miles de dólares a los acusados, lo cual se puede considerar hasta colusión, fraude contra el Estado ecuatoriano. Pero en estos momentos en Ecuador no hay Estado de Derecho, ¿no? Con respecto a la libertad de prensa de Venezuela, bueno, hay periodismo en Ecuador que han tenido que huir periodistas, han asesinado periodistas. Y yo les pongo otro ejemplo. Con la guerra Rusia-Ucrania, fuera de la Unión Europea prohibió todos los medios prorrusos por su seguridad nacional, pese a que el conflicto, estrictamente hablando, no es Europa. Eso no es atentado a la libertad de prensa. Y yo estoy de acuerdo que tiene que defender su seguridad nacional. Pero la pregunta es, ¿Venezuela no tiene derecho a hacerlo? Sí, expresidente Correa, tras esta posición que usted ha asumido por la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano, pues ha venido usted desde el fin de semana transado una discusión pública con el actual presidente de su país. Dice el presidente Noboa que usted fue permisivo, complaciente con el narcotráfico y que seguramente va a terminar como Noriega y como Maduro y que es un prófugo. ¿Usted cree que eso va a pasar? Bueno, eso lo tienen que aclarar ustedes como periodistas, que sean guardianes de la verdad, porque yo soy refugiado político del Reino de Bélgica. No creo que Bélgica sea un estado corrupto y no creo que la justicia belga sea de menor calidad que la justicia, entre comillas, ecuatoriana. Pero mire, si alguna preocupación tenía, ya me la disipó Noboa, porque nunca cumplió una promesa. Entonces prometió meterme preso, perseguirme. Nunca cumple absolutamente nada, ¿no? Es un pobre fanfarrón que no sabe ni lo que dice, le queda muy grande el cargo de presidente, pero gracias a Dios toca usted este tema, porque una de las acusaciones contra Maduro era que dirigía el Cartel de los Soles. Ahora resulta que el Cartel de los Soles no existe. Pero Noboa declaró el Cartel de los Soles como organización terrorista. Le puedo mandar los videos en que su bloque de asambleístas, y él mismo decía, ya tenemos las pruebas de la vinculación del Cartel de los Soles con el crimen organizado en Ecuador, con el correísmo, con la Revolución Ciudadana. Tenemos informes de inteligencia de la estructura del Cartel de los Soles. Y resulta que el Cartel de los Soles no existe. Es un papelón, un bochorno internacional, pero
Bueno, en Ecuador le tapan todo a este pobre hombre, ¿no? A ver, expresidente, usted ha dicho que ha sido parte del equipo económico del gobierno de Venezuela. Ha trabajado. Somos asesores económicos de Venezuela. Ajá, hemos hecho un milagro, porque un país bloqueado que sobreviva ya es un éxito, ¿no? Le quería preguntar sobre eso, porque hay muchas dudas sobre cómo funciona la estructura petrolera de Venezuela con el tema de las sanciones. Todo este tema de los buques fantasmas, la reimportación de petróleo a China, lo que llega a Cuba. Usted siendo asesor del gobierno de Nicolás Maduro, económicamente, ¿cómo se maneja Venezuela? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se produce petróleo y cómo se vende? Bueno, la producción petrolera se redujo de 3 millones de barriles a 300.000. Se la ha recuperado, gracias a Dios, a 1 millón. Se vende lo que se puede, tarde malo nunca, con grandes descuentos, sobre todo a China, ¿no? Porque se generó un doble mercado petrolero, el no sancionado y el sancionado, donde los descuentos son enormes, perjudicando grandemente a Venezuela. Entonces, dentro del margen que permitía el bloqueo, porque luego lo endureció y empezó incluso a robarse los barcos petroleros, Trump, ¿no? En petroleros chinos, etcétera, se exportaba lo que se podía. Yo no es que tampoco soy experto en la parte petrolera, manejo la macroeconomía, asesor en la macroeconomía, pero obviamente hay un factor fundamental, el ingreso petrolero, y felizmente se ha recuperado, pero la tercera parte, menos de la tercera parte, mucho menos, la tercera parte de la producción de antes, y los ingresos no llegarán ni a la cuarta parte. Hay, expresidente, hay quienes dicen que el cerebro de la economía venezolana, incluso los informes lo plantean así cuando se habla de que Donald Trump está teniendo comunicaciones, y Marco Rubio con el gobierno de Venezuela, es Delcy Rodríguez. Usted que trabaja de la mano con el gobierno venezolano, ¿es Delcy Rodríguez, digamos, la cabeza del cerebro? Con Delcy. Ella es la vicepresidenta ejecutiva, ahora está de presidenta encargada y era encargada del Ministerio de Economía. Y es una mujer extraordinaria, extremadamente capaz, brillante, y se lo dice un profesor universitario, además incansable, ¿no? Pero entonces una última pregunta, expresidente. Si Delcy Rodríguez es la presidenta interina encargada, la real cabeza ahora de Venezuela, ¿ella está entonces viendo con buenos ojos este anuncio que nos comentaba nuestro compañero Lucas, del ministro de Energía, de que Estados Unidos va a controlar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela? ¿Qué le llama controlar? Si son inversiones en buena hora, eso siempre hemos buscado. Como le digo, yo soy el asesor económico, siempre hemos buscado inversiones petroleras. Se estaba avanzando con Chevron, le echaron a perder el acuerdo. Lo que pasa es que el presidente Trump no ha sido muy claro en cómo será repartido. Dijo, nosotros Estados Unidos vamos a coger ese petróleo, nosotros Estados Unidos vamos a vender ese petróleo y nosotros Estados Unidos vamos a repartir la plata entre Venezuela y Estados Unidos. Eso le aseguro que no va a pasar, y primero muere Delcy Rodríguez, una mujer extremadamente valiente antes de permitirlo. Si vienen las inversiones, respetando la soberanía de Venezuela, respetando que el recurso natural es de Venezuela y los venezolanos, tomando una junta aparte como retribución a sus inversiones, no el saqueo, no la piratería, bienvenida a esas inversiones. De otra forma, no lo va a aceptar el gobierno venezolano. ¿Usted ha hablado después de la captura de Nicolás Maduro con Delcy Rodríguez, expresidente? No. Le envié un mensaje y no me ha contestado, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Debe estar desbordada. Además, las primeras horas fueron de altísimo riesgo para todos. ¿Usted cree que hubo traición dentro de la cúpula o el anillo cercano de Nicolás Maduro? De Delcy Rodríguez jamás. De Delcy no, pero de otra persona. De los propios Estados Unidos. Ok. Expresidente, muchísimas gracias por atendernos. A usted. Gracias a usted. Feliz día y feliz año, que creo que todavía se puede Igualmente, decir. Me encantó el debate. Un fuerte abrazo y que viva Colombia.